¿Puede la muerte estar dormida si la vida es solo un sueño? ¿Y las escenas de dicha pasan como un fantasma? Los efímeros placeres a visiones se asemejan, y aún creemos que el dolor más grande es morir. Cuán extraño es que el hombre debe errar sobre la tierra y llevar una vida de tristeza, pero que no abandone su escabroso sendero, ni se atreva a contemplar solo su destino funesto, que no es sino despertar. Aquel poema escrito por John Keats quizás reflejaba los pensamientos que el vocalista de The Cure tenía sobre la muerte. Para el año 1988, Robert Smith y Mary Paul dejarían Maid the Ballet y volverían a Londres. Desde las sesiones de Blue Sunshine con Steve Severin, llevaba sin tomar ácidos con regularidad. Sin embargo, a diferencia de sus etapas pre-pornography o Fate, esta vez Robert Smith dejaría de lado las fiestas y las mujeres. Esta vez las drogas serían utilizadas para adentrarse a sus propios pensamientos. Detrás de todos esos pensamientos, Smith se había dado cuenta de una cosa, y era que dentro de pocos meses, en abril, alcanzaría un hito. En aquel momento, Robert Smith ya no era el joven de 20 años gótico que todos conocíamos, sino un hombre de 28 que estaría cerca de cumplir los 29 y que veía cómo su vida se estaba desintegrando, y que lo único que miraba después de los 30 era su muerte. Todo este concepto fue lo que llevó a Robert Smith a crear una de las obras con las que The Cure despediría la década de los 80 y también el retorno de The Cure al rock gótico, Disintegration. Antes de que estos hechos ocurrieran, debemos retroceder un año antes. Como había contado en la cuarta parte de este especial sobre The Cure, el grupo estaba en su etapa dorada. Como prueba de esto, el grupo dio una gira por Sudamérica. La primera tocando en Buenos Aires, Argentina, para un total de 19.000 personas en un lugar donde solo había capacidad para 17.000, y la segunda en Porto Alegre, Brasil, donde 12.000 personas estarían presentes para ver al grupo tocar por primera vez en suelo brasileño. The Cure fue tan amado en ambos conciertos y tratados como una especie de The Beatles que fueron invitados a un partido de fútbol en Brasil. Aunque el calor fue uno de los principales inconvenientes, donde Robert Smith estuvo al punto de desmayarse en uno de esos conciertos y se le olvidó la letra de una de las canciones del repertorio, nada de esto impidió crear una ola de caos y desorden donde toda la gente estaba emocionada al tenerlos por primera vez en aquellos lugares. El resto del año, The Cure se le había pasado dando más conciertos, donde tocaría en Oslo y cerraría en Wembley a final de año. Con el éxito convertido en agitación, The Cure se había convertido en una banda de luchas internas, incluso cuando eran una banda de culto. El ejemplo de ello ocurriría a través de Lol Tolhurst, quien, a causa de sus problemas con el alcohol, era un hombre que se estaba cayendo en pedazos. Incapaz de poder tocar durante los conciertos en Brasil, Robert Smith intentó encontrar el reemplazo de Tolhurst. Ese hombre sería Roger O'Donnell. O'Donnell era un amigo cercano del baterista de The Cure, Boris Williams. Había sido teclista para los conciertos de The Psychedelic Force y Thompson Twins. Cuando Roger se unió por primera vez a The Cure, se quedó sorprendido de la limitada contribución que tuvo Lol Tolhurst con The Cure. No podía ver el por qué Tolhurst estaba en la banda. Casi no le interesaba nada en ese momento. Él solo quería estar en el grupo. En cuanto a Simon Gallup, defendería a Tolhurst diciendo que tenía un nuevo rol dentro del grupo, a pesar de que no contribuyó mucho dentro de The Cure, ya que él era parte del grupo. El simple hecho de que O'Donnell fuera contratado decía mucho sobre la entrada cada vez menor de Tolhurst. Robert Smith describía la etapa de la ebriedad de Tolhurst como ver a una especie de niño discapacitado al que pinchan constantemente con un palo. Pero como Tolhurst le dijo al escritor Jeff Apter en su biografía sobre The Cure, Robert Smith era un hombre práctico. Estaba claro que Tolhurst tenía algo que ofrecer a The Cure, o probablemente lo habrían mandado al banquillo mucho más antes. La gente le preguntaba a Robert, ¿por qué mantienes a Lol cerca si no hace nada? Pero seguía haciendo cosas. Robert es muy pragmático. No mantendría en la banda a alguien que no estuviera haciendo nada. Y como éramos amigos, Robert se aferró a mí durante mucho tiempo. Como frontman y la central figura de una banda entre un despertar de supernova, Smith estaba teniendo también que tratar con sus propios demonios a través de 1987. En contra de sus instintos, estaba siendo absorbido por el vacío de las estrellas del pop. Cuando estás rodeado de gente que te da el sí y de aduladores, cuya función es principal es recordarte tu brillantez, es difícil resistirse a la tentación de darles la razón.
esta obsesión por uno mismo, que se pone de manifiesto cada noche cuando miles y miles de personas gritan tu nombre y tus canciones, no se vio favorecida por la vida imbécil en la carretera. Cuando las ciudades se vuelven borrosas y una flota de limusinas y jets privados te lleva de la rueda de prensa al hotel y del concierto, es fácil olvidarse del resto del mundo. Aquel mundo color de rosa en el que vivía Robert Smith era como una tinta colorida la cual cayó sobre el agua. Me volví en la propiedad pública y no estaba preparado para el nivel de éxito que habíamos alcanzado. Fue fanático. De repente, fui reconocido por todos lados. Estaba en América y cuando regresaba a Londres habrían 30 o 40 personas acampado fuera de mi piso. Para el fin de esa tour, mi personalidad había cambiado mucho. Me había vuelto bastante engreído, no solo pretendiendo ser una estrella de pop, pero viviendo en ella. Me di cuenta que no podía seguir con eso. Luego de esas palabras dichas por Robert Smith, The Cure no volvería a dar conciertos hasta 1989. Robert Smith no solo se dio cuenta que The Cure estaba perdiendo su control con la realidad, pero una vez más, sintió que The Cure estaba haciendo un proyecto incomprendido. Puede que Just Like Heaven y Catch sean dulces canciones de pop, pero no tenían ni de lejos la carga emocional que tenían sus álbumes más oscuros y sombríos como Faith o Pornography, o algo más reciente de su momento como If Only Tonight We Could Sleep. Y Smith no estaba tan seguro de qué era el foco del pop que ansiaba cuando él, Torhust y Dempsey formaron la banda hace más de una docena de años. Para 1988, empezando nuevamente su vida en Londres, Robert Smith viviría apartado de los conciertos por un largo tiempo, intentando lidiar con sus problemas con la fama y del ser ahora una estrella de pop. La depresión nuevamente había invadido al vocalista de The Cure, quien ni sus mayores éxitos, ni siquiera sus libros de Dorian Gray, lo sacarían de ese túnel oscuro en el que estaba viviendo. El Annus Horribilis de Robert Smith no necesariamente empezó así. Hubieron muchos rumores sobre la desaparición de The Cure después de terminar Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, los cuales fueron demasiado exagerados, ya que el grupo tenía pensado todavía hacer un nuevo álbum. El grupo no tuvo pensado hacer giras como mencioné antes, y Kiss Me se fue desvaneciendo de las listas. Sin embargo, gracias a lanzar una versión remezclada de Hot Hot Hot, el grupo volvió a estar en las listas junto a temas como Need You Tonight de INXS o Fairy Tale de New York de The Pogues. En su momento Robert tenía miedo, asustado al volverse viejo. Para abril de 1988, el vocalista de The Cure estaba cumpliendo 29 años, pero estaba atemorizado o reflexivo cuando dentro de 12 meses se daría cuenta que cumpliría 30 años de edad. Parte de su preocupación era el simple hecho que él sintió que The Cure, a pesar de su enorme éxito mundial que ya eran, todavía necesitaban sacar un disco que los hiciera recordar como una de las mejores bandas de todos los tiempos, una obra maestra que cerrara la década de los 80 de manera perfecta. Smith sabía que las verdaderas estrellas como The Beatles, The Who, los Stones, The Kings, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, David Bowie, incluso su mayor ídolo de su juventud, Alex Harvey, habían alcanzado la cima a sus 30 años. Tan solo Robert Smith soplara sus velas de cumpleaños, él sería grabar el disco más intenso que The Cure haya hecho jamás en su vida. Si Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me fue un resumen de los 10 años de la carrera de The Cure durante toda su carrera, y una celebración para toda la música que ellos amaban, Smith quería que el siguiente álbum fuera más personal, un retorno al sonido oscuro y gótico de Pornography. Smith empezó a escribir toda la letra de sus nuevas canciones y grabó varias demos en la casa de Boris Williams. Una de aquellas demos era Lullaby, mientras estaban sentados afuera de la casa de Williams por la tarde. Las canciones fueron tan brillantes al punto que a Robert Smith se le vino la idea de hacer un LP en solitario con estas canciones. Sin embargo, cuando Smith empezó a grabar las canciones con los demás miembros del grupo, se dio cuenta que las canciones eran temas que sonaban más para The Cure después de todo. Smith trajo su 16-track recorder a la casa de Williams y grabaron un total de 32 canciones. Cuando Smith y Williams terminaron de grabar las canciones, Smith se retiró para ir tachando las letras que se utilizarían para las canciones de The Cure. En aquel tiempo, Smith había comenzado a trabajar en otra canción que estaba escribiendo llamada Love Song,
una canción que se alejaba del material oscuro que estaba teniendo Disintegration. Esta canción sería un regalo de bodas para Mary Paul. No sabía qué darle a ella como regalo de bodas, entonces le escribí esta canción barata y encantadora. Ella hubiera preferido diamantes, creo yo, pero podría mirar hacia atrás y alegrarse de que le diera eso. Finalmente, después de 15 años juntos, ellos se casaron el 13 de agosto en Worth Abbey en 1988. Allí estarían todos los miembros del grupo para celebrar la boda, incluido el cada vez más inestable Lol Torhust. Para Smith, la decisión de casarse se redujo a una simple cuestión matemática. Él y Paul se conocían desde hace más de media vida, así que había llegado el momento de hacerlo oficial. Sin embargo, Smith no estaba listo para ser padre. Cuando fue preguntado a un reportero después de la boda si tenía pensado tener hijos, él solamente respondió: No creo que estoy hecho para ser padre de momento, y soy afortunado de saber que Mary tampoco no está hecha para ser madre tampoco. Aunque no tuvieron la decisión de tener hijos, Robert Smith adoptó una niña guatemalteca, al igual que Mary Paul un niño haitiano. Ellos también decidieron dejarse en Londres para regresar a Sussex. Luego de aquella boda, la banda se fue a Hunt and Major Studios para comenzar a grabar Disintegration. Hubo mucha tensión en la banda durante la grabación. Nadie en el estudio lograba entender el comportamiento de Robert Smith, ni siquiera los miembros de The Cure. De acuerdo a Robert Smith, sabía que The Cure se estaba convirtiendo en un grupo muy famoso, pero no comprendían la música que quería hacer. Luchaba contra el hecho de ser una estrella de pop, de que se esperara de mí que fuera más grande que la vida todo el tiempo, y eso me destrozó la cabeza. Me deprimí mucho y empecé a tomar drogas de nuevo, drogas alucinógenas. Cuando íbamos a grabar el álbum, decidí que sería como un monje y no hablaría con nadie. Fue un poco pretencioso, mirando atrás, pero en realidad quería un ambiente un poco desagradable. Lo que Robert Smith estaba intentando hacer era regresar a The Cure a los tiempos más profundos y oscuros que había hecho en obras como Faith o 17 Seconds. Tiene mucho que ver con cumplir 30 años, casarse, cosas que no tienen nada que ver con nadie más en realidad. Casi siempre, muchas de las canciones de The Cure, o por lo menos en sus primeros años, destacaba mucho por escribir estas canciones pesadas emocionalmente, acompañado de sombríos pensamientos. Es como me sentía cuando escribí estas canciones. Imaginó. No me sentía especialmente bien en aquel momento. Me molestan las mismas cosas y siempre me molestarán. Están intrínsecamente ligadas a mi propio deterioro y se agudizan a medida que envejezco. Cuando era joven, podía pensar en las cosas que me molestaban de forma abstracta. Ahora ya no. Son demasiado reales. La muerte era uno de los temas que casi siempre pasaba por la mente de Smith mientras escribía las canciones de Disintegration. Ya en su momento, cierta prensa solía llamar a The Cure una banda suicida por tocar temas sobre la muerte. Incluso algunos padres de ciertos jóvenes decían que era una banda que incentivaba la muerte. La prueba de ello ocurrió cuando ese año 2 adolescentes neozelandeses se habían suicidado recientemente en un extraño pacto de muerte. La investigación posterior reveló que The Cure fue la banda sonora que incentivó aquella muerte. Tan consciente fue Smith del suicidio de aquellos 2 adolescentes que decidió pegar en una pared del estudio la noticia cuando la leyó. Sé que es trágico, dijo Smith, pero al mismo tiempo tiene su gracia, porque obviamente no tiene nada que ver con nosotros, simplemente nos señalaron. Todo el mundo bromeaba diciendo que era música suicida y que yo molestaba a la gente con la letra. Desde luego, no son canciones que levanten el ánimo, pero escuchar algo en lo que sabes que se ha invertido mucho produce satisfacción. Se nota que hay gente implicada y que a esa gente le importa. A mí me importa mucho. Sin embargo, esa importancia que tenía Robert Smith por las personas no lo era tanto con Torhust. En su momento, Lol se la pasaba viendo MTV y tomando más alcohol, a pesar de que había dicho que su aportación en Disintegration fue mucho más sustancial que la de otros álbumes. Mientras el perfeccionismo de Smith en el estudio agotaba a Thompson, O'Donnell, Gallup y Williams, Torhust simplemente se encogía de hombros y seguía bebiendo. Aunque Torhust ayudó al inicio junto a Dave Allen en Disintegration, estas cosas no sirvieron de nada. Una noche, mientras la banda estaba cenando, hubo una falla eléctrica en la habitación de Robert que desató un incendio. En aquella habitación, había una cartera de piel la cual para Robert representaba su mayor tesoro jamás creado, que eran las letras de las canciones de Disintegration, por lo que, a pesar de la convicción de los demás de esperar a la llegada de la brigada de los bomberos, decidió envolver su cabeza y hombros en toallas empapadas y entrar al cuarto. A ciegas, el líder de la banda logró llegar hasta donde estaba la maltrecha cartera. Segundos después, todos se percataron de que,
Pese al fuego y a que el papel estaba quemado, las letras aún se podían leer. Tal y como cuenta Robert Smith, si aquellas letras se hubieran quemado, Disintegration hubiera sido solo un álbum instrumental y no tendría la misma magia que con aquellas magníficas letras. De regreso a las grabaciones, empezó a haber mucha tensión en la banda por la actitud de Torhust. Prácticamente el alcohol lo había convertido en otra persona. Hasta mis 2 últimos años en The Cure era toda mi vida, toda mi existencia, confesó Torhust. Hacia el final, me enfermé, y eso destruyó muchas cosas. Antes de eso, puse todo lo que tenía. El resto de la banda, incapaz de llegar hasta Smith, que estaba encerrado en su mundo trabajando en Disintegration, se burlaban de Torhust, hasta el punto de maltratarlo físicamente, solo para conseguir algún tipo de reacción. Según Smith, la única forma de comunicarle que se estaba convirtiendo en una completa parodia de sí mismo era pegándole. Yo ya no sabía quién era, y él tampoco. La banda había perdido la paciencia con Torhust, por lo que no les quedó de otra que darle un ultimátum, diciéndole que tenía que irse. Ellos sabían que no podían seguir haciendo un álbum tan sombrío e irse de giras si tenían un alcohólico en el grupo. Para Robert Smith, la salida de Torhust del grupo fue mucho más duro que la salida de Fear Eternally o incluso de Andy Anderson tras los problemas durante la gira en Tokio. Era difícil no solo dejar a tu mejor amigo que llevabas conociendo desde el colegio, sino también a la persona que le dio el nombre al grupo. Pero Robert sabía que la grabación no estaba yendo a ningún lado sin él. Tenía mucha historia. Sin embargo, Smith también sabía que si Torhust se quedaba en la banda, lo más probable es que bebiera hasta morir públicamente. Tal y como recuerda Torhust, el salir de la banda le dio demasiado miedo. No sabía dónde iba a parar ni dónde iba a terminar. Paul Thompson también vio esto con preocupación, por lo que le preguntó si estaba listo para ser rehabilitado. Con la ayuda de sus vecinos, al igual que con la ayuda de una pareja australiana, Torhust logró ser internado al hospital por un doctor llamado Campbell, el cual ayudó a desintoxicarse del alcohol. Sin embargo, cuando fue al hospital, esto no le ayudó, ya quería nuevamente salir con amigos de fiestas en un pub para continuar tomando alcohol. Aunque Torhust dejó la banda, ayudó a Smith en la mezcla de Disintegration en RRK Studios. Aquella vez que Robert Smith y Torhust mezclaron el álbum juntos, sería la última vez que ambos se hablarían. En Navidad, Robert Smith escribiría una carta para Torhust diciéndole el por qué decidió echarlo del grupo. La carta decía: "No soy solo yo, todo el mundo siente lo mismo y no te pongas como un muro, pero creo que deberías recuperarte y no creo que debas ir a la próxima gira". En febrero de 1989, oficialmente la prensa dio a conocer la salida de Lol Torhust de The Cure. Smith tuvo que dar unas falsas y crueles declaraciones de la razón de su salida. Yo era amigo de él, pero nunca fui realmente cercano a él. Lol estaba solo ahí. Desde 1985 en adelante, nunca tuve una conversación con Lol, porque estaba en desacuerdo en todo. A pesar de que la salida de Torhust fue dolorosa para el grupo, Torhust respondió años más tarde lo siguiente, ahora que estaba prácticamente limpio: "Si no me hubiera ido después de eso, no hubiera sido la persona que soy ahora. Mi existencia es mucho más feliz ahora. Yo era un tipo bastante rico en aquella época, pero era desesperadamente infeliz. No sé si tengo mucho más control, pero tengo mucha paz. Cuando empezamos en el mundo de la música, se esperaba de nosotros que fuéramos gente descontrolada. Siempre había mucho que beber y lo que fuera. Éramos 3 chicos de los suburbios que nunca habían visto nada parecido. Con el tiempo te conviertes en eso. Estoy agradecido de haber sido así y haber salido del otro lado y sobrevivir. Estoy vivo. Sin embargo, todo lo antes mencionado ocurriría en el futuro". Tras su despido, Torhust seguía muy resentido y demandó a la banda por lo que consideraba derechos de autor pendientes. Sin embargo, esto no les dio mucha importancia. Ahora que Torhust se había ido, Roger O'Donnell reemplazaría su lugar, siendo un miembro de The Cure a tiempo completo. Ahora con Gallup, Smith, Thompson, Williams y O'Donnell, esta alineación sería crucial para Disintegration. Desde 70 Seconds, los teclados de Disintegration jugaron un papel muy importante. El ejemplo de esto se puede reflejar en la canción de apertura del disco, Plain Song, la cual establecía el estado de humor perfecto que necesitaba el disco, desenredándose muy lentamente en una lluvia de sintetizadores y guitarras. Antes de que Smith se acerque al micrófono, pronunciando fragmentos de su letra, Smith sabía que Plain Song era la canción perfecta para levantar el ánimo. Pictures of You nos cuenta la historia de un amor perdido pero nunca olvidado.
El protagonista relata los recuerdos de su expareja, desde los días que pasaron juntos bajo la lluvia y susurrando cosas dulces, hasta los momentos en que tuvieron que dejarlo ir y separarse. La canción culmina con un puente, donde el protagonista se arrepiente de no decir las palabras adecuadas para mantener el corazón de su pareja. En última instancia, la canción transmite una sensación de anhelo y nostalgia, y el protagonista aprecia los momentos que tenían, aunque ya no pueden estar juntos. Tras el final de Pictures of You, la siguiente canción que nos acompaña es Close Down, una pieza reflexiva e introspectiva que explora una sensación de desilusión y vacío. Los primeros versos, I'm running out of time, I'm out of step and closing down, se me acaba el tiempo, estoy fuera de ritmo y cerrando, sugieren una sensación de urgencia y desesperación, como si el narrador fuera consciente de que el tiempo se acaba y está luchando por mantenerse al día con la vida. Love Song, una canción la cual no tiene mucho que ver con el concepto que toca Robert Smith en Disintegration, pero que aún así representa el amor por Mary Poe. Smith creía que era un tema clave. Si uno llega a analizar esto, puede que sea cierto, sabiendo que Love Song es como una especie de pasaje que nos relata la relación de Robert Smith y Mary Poe desde los 14 años hasta su boda, y del tiempo que han vivido y vivirán juntos hasta su muerte. Lullaby era una oda a las pesadillas de Robert Smith. Cuando Robert era pequeño, su padre solía cantarle canciones de cuna, las cuales a él le perturbaba. De hecho, el video que había hecho Tim Poe para la canción describía muy bien la temática de la melodía. En Lullaby, Robert Smith nos cuenta un cuento infantil en el que una araña aparentemente atrae a un joven a una situación mortal. La canción habla de la idea de la inevitabilidad, con el coro repitiendo The Spider-Man is having me for dinner tonight. El hombre araña me está invitando a cenar esta noche, como si fuera algo inevitablemente confortante. Habla de un tema de impotencia, de ser controlado o manipulado sin la necesidad de resistir o escapar. Este sentimiento de impotencia se intensifica en el puente y el final, cuando el narrador reconoce el hambre de la araña y su propia vulnerabilidad. De esta manera, la canción sirve como metáfora de situaciones en las que uno se siente impotente, como un niño en una circunstancia amenazante. Fascination Street es una invitación a romper con lo mundano y dejar de lado las inhibiciones. La canción anima al oyente a probar cosas nuevas y expresarse sin miedo. El coro, Oh It's Opening Time, Down on Fascination Street, simboliza una libertad de inhibiciones o dejar ir y explorar sin miedo. Prayers for Rain es una canción melancólica que explora el sentimiento de impotencia y desesperación que surge al estar atrapado en una situación estancada e insatisfactoria. La letra describe una relación asfixiante y opresiva en la que el narrador se siente atrapado y estrangulado por el toque de su pareja. La línea Hopelessness and Prayers for Rain describe la sensación de anhelo y desesperación por que algo cambie, por un nuevo comienzo o una resolución a la situación. El final, Prayers for Rain, es una canción profundamente emotiva que captura la sensación de estar atrapado en una situación difícil y asfixiante. La canción The Same Deep Water as You de The Cure trata sobre la lucha por mantenerse conectado incluso cuando existe una distancia emocional entre dos personas. La letra explora la dificultad de aceptar la separación en una relación, mientras el narrador intenta despedirse con un beso, enfatizando el esfuerzo que se necesita para mantenerse en una conexión. En última instancia, la canción termina con una nota optimista que, a pesar de los altibajos de la vida, el narrador está decidido a permanecer juntos hasta el final. Es una reflexión sobre el poder del amor y cómo puede sobrevivir en las profundidades de lo desconocido. Disintegration es una inquietante exploración de la traición, la pérdida y la agitación emocional que acompaña al final de una relación. La letra transmite un profundo sentimiento de arrepentimiento y dolor de la separación, mientras el protagonista reflexiona sobre la duplicidad y el beso de la traición, que ha estropeado su experiencia de amor. Las repetidas referencias al beso sugieren una traición que es a la vez íntima e hiriente,
destacando la naturaleza personal del dolor experimentado. Las imágenes utilizadas en la canción son vívidas y a menudo inquietantes, y pintan un cuadro de desorden emocional y la lucha por dejarse ir. Frases como "stains on the carpet and stains on the scenery", manchas en la alfombra y manchas en el escenario, evocan el impacto persistente del engaño, sugiriendo que las cicatrices dejadas no se borran fácilmente. Al final de la canción, Robert Smith termina con la frase "How the end always is", sirviendo como una sombría aceptación de la conclusión inevitable de las cosas, insinuando tal vez un patrón cíclico de relaciones condenadas al fracaso. Aquella canción es un ejemplo perfecto de la capacidad de The Cure para combinar letras melancólicas con música atmosférica para crear una narrativa emocional poderosa. El título de la canción en sí resume el tema principal de la melodía: la ruptura de una relación y de las ilusiones que alguna vez mantuvo unida a dicha relación. La resolución del protagonista de dejar a aquella persona con bebés, fotografías, etc., indica una rendición a la desintegración, una liberación de las fachadas y defensas que se han mantenido. La música de The Cure a menudo profundiza en temas de angustia existencial y los aspectos más oscuros de la psique humana, y Disintegration es un testimonio profundo de la exploración de estos temas por parte de la banda. El disco cierra con quizá una de las canciones más oscuras jamás escritas por Robert Smith, a tal punto de no ponerle título, un titlet. Este tema, más que ser una canción, es una reflexión sobre una relación que ha terminado, dejando al hablante sintiéndose perdido y abrumado por la emoción. El hablante reflexiona sobre el pasado, deseando haber dicho las cosas de otra manera, pero incapaz de controlar el tiempo y cambiar el resultado. El estribillo es una súplica para borrar el recuerdo, a pesar de saber que es imposible, y dejar que el dolor del adiós perdure. En última instancia, la canción es una historia hermosa y desgarradora de un amor que podría haber existido, pero que nunca llegó a serlo. Disintegration fue publicado el 2 de mayo de 1989. Antes de que el álbum fuera publicado, Robert Smith recuerda cuando les puso el disco a Elektra, pensando que encontrarían un disco pop como Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, pero terminaron encontrando algo diferente. Incluso cuando Turtles mezclaba el disco con Robert, hubo cierta consternación en él. La portada de Disintegration representaba que la gran estrella de The Cure era Robert Smith, y esto más tras la salida de Turtles del grupo. Aunque la prensa quería crear polémica con la portada del álbum, Smith admitió que la portada fue aprobada tanto por la banda como por el sello. A pesar del sonido oscuro y melancólico del álbum, Disintegration se convirtió en un hit, alcanzando los primeros puestos en las listas del Reino Unido. Canciones como Lullaby o Love Song solo convirtieron a la banda más grande de lo que ya era. Robert Smith no tenía pensado nunca en ser comercial, pero el éxito convirtió a The Cure ya en su momento en una de las bandas más importantes del Reino Unido. Fácilmente ya en ese momento, un concierto de The Cure podía llenar un estadio. Incluso sus conciertos comenzaban a durar aproximadamente 2 horas, algo que no pasaba años pasados. Aquellos 9 álbumes de estudio de The Cure habían convertido a aquel grupo de chicos góticos en una de las bandas más importantes de la historia de la música, cerrando de esa manera perfecta su discografía durante los 80. Pero la pregunta verdadera era, ¿qué tan grande podía ser The Cure de lo que ya era ahora? Parecía que todavía a la banda le faltaba un álbum más para demostrar su grandeza.